Hola a todos. En este vídeo se van a dar una serie de indicaciones sobre cómo redactar resúmenes científicos que sean eficaces. Concretamente, el vídeo se plantea los siguientes objetivos. En primer lugar, reflexionar sobre la importancia que tiene elaborar un resumen científico que sea eficaz. En segundo lugar, dar una serie de claves, de orientaciones para la redacción de un resumen que sea eficaz y adecuado en un trabajo académico o científico. Y por último, se darán también una serie de orientaciones breves y generales sobre la selección y la formulación de las palabras clave que generalmente acompañan a un resumen. En relación con la primera cuestión, con la importancia del resumen, sabemos que este tipo de texto consiste en una síntesis de los principales aspectos que se incluyen en un trabajo o en una investigación previamente desarrollada. Su importancia viene dada porque solo leyendo el resumen el lector debe ser capaz de identificar cuál es el tema del trabajo, cuáles son los objetivos o las hipótesis que se plantea el autor, cuáles han sido los métodos o los instrumentos y materiales que ha seguido el autor para alcanzar estos objetivos, cuáles son los resultados que ha logrado y, por último, cuáles son las conclusiones a las que ha llegado. De hecho, la importancia del resumen es tal que muchas veces únicamente leyendo este texto un lector puede decidir si quiere continuar leyendo el trabajo o si no le interesa. En segundo lugar, y antes de presentar las claves de redacción propiamente dichas, es importante tener en cuenta la siguiente cita. Un resumen científico, un abstract, será lo último que escribiremos, pero lo primero que leerá el lector. De ahí también su importancia. Y ahora sí, en relación con las técnicas de redacción que podemos adoptar a la hora de elaborar un resumen, es importante tener en cuenta que este debe contener únicamente el contenido básico y esencial del trabajo. Debe presentar la información de manera clara, de forma que el lector, únicamente leyendo una vez el texto, pueda comprenderlo fácilmente. Deberá presentar también la información de manera precisa, de ahí la importancia que tiene el uso adecuado de lenguaje de especialidad, del léxico técnico, los tecnicismos, y también presentar la información de manera concisa. Es decir, vamos a intentar transmitir la mayor cantidad de información con el menor número de palabras posibles. El resumen se caracteriza por su brevedad. Normalmente su extensión oscila entre las 150 y las 300 palabras. Generalmente se presenta condensado en un único párrafo y a menudo también nos solicitan que lo expongamos, que lo redactemos en varios idiomas. En nuestro caso, generalmente, pues lo presentaremos en español, quizás en valenciano y también en inglés, pero pueden ser otros idiomas. Otros aspectos importantes para redactar un resumen son que normalmente utilizaremos oraciones cortas con una sintaxis simple. También recurriremos al uso de marcadores del discurso, elementos de enlace, organizadores de la información que nos van a permitir conectar las diferentes oraciones que conforman el párrafo del resumen. En la medida de lo posible evitaremos utilizar excesivas siglas y abreviaturas técnicas que sean complejas, y si lo hacemos las presentaremos de forma desarrollada. Y también será muy recomendable evitar en cualquier caso incluir ninguna cita ni ninguna referencia bibliográfica. Esta cuestión la reservaremos para la parte del trabajo o de la investigación. En relación con los tiempos verbales, se prefiere por lo general el uso del presente de indicativo con un valor atemporal. Ahora bien, podremos utilizar también el pretérito perfecto para presentar algunos estudios propios que hayamos desarrollado. Por ejemplo, podremos decir, pues, se ha estudiado.
Sabemos también que el lenguaje académico, científico, se caracteriza por su objetividad, de ahí que generalmente no utilicemos la primera persona del singular yo. En ese caso se preferirá en todo momento pues, utilizar la tercera persona. Por ejemplo, este trabajo aborda y también las oraciones impersonales, como por ejemplo pues, se desarrolla o se estudia. Relacionado con la claridad y con la concisión, se recomienda utilizar verbos directos y dinámicos. Por ejemplo, pues en lugar de utilizar una expresión como realizar un análisis, utilizaremos directamente analizar, o en lugar de utilizar llevar a cabo la implementación, pues usaremos implementar. Y también justo relacionado con la anterior, siempre se prefiere el uso de verbos en voz activa en lugar de en voz pasiva, porque también esto contribuye a la claridad. Y en relación con las palabras clave, estas sabemos que se trata de términos que permiten identificar al trabajo. Normalmente algunas de las palabras claves ya se encuentran en el propio título del trabajo. A la hora de seleccionar las palabras clave, pues siempre tendremos que evitar que éstas sean demasiado generales. De ahí que palabras como proyecto, trabajo o diseño no sean palabras adecuadas, simplemente porque no son útiles, nos van a complicar que podamos identificar el trabajo. Generalmente seleccionamos entre 5 o 6 palabras clave y las presentamos en forma lineal separadas por coma. Es importante también, por último, remarcar que como palabras clave nos van a servir unidades monoléxicas, es decir, palabras, pero también sintagmas, como por ejemplo turismo sostenible o conservación del calor. Bien, y hasta aquí llegaría este vídeo. En él hemos aprendido la importancia que tiene elaborar un resumen en un trabajo académico y de investigación. Hemos ofrecido una serie de claves para la redacción de resúmenes eficaces y por último hemos esbozado algunas ideas generales sobre las palabras clave que acompañan a los resúmenes. Muchas gracias por su atención.